Quiero que hagas algo ahora mismo, solo 10 segundos, cierra los ojos, e intenta oler el ambiente donde estás. Puedes distinguir si hay comida cocinándose, perfume, humedad, polvo, pudiste, o tardaste más de lo normal, porque lo que te acabo de pedir no es un juego, es una prueba neurológica que los médicos llevamos años utilizando en consulta, y lo que tu nariz haga, o deje de hacer, en los próximos años, puede ser la diferencia entre detectar el Alzheimer a tiempo, o descubrirlo cuando ya no hay nada que hacer. Soy el doctor Héctor Donocchi, neurólogo con más de 20 años trabajando con pacientes de demencia. Y hoy te voy a revelar algo que la mayoría de médicos no te dice en una consulta de 15 minutos. El Alzheimer no empieza en la memoria, empieza mucho antes, y la primera parte de tu cuerpo que lo detecta está justo en el centro de tu cara. Lo que vas a escuchar en este video está respaldado por estudios publicados en la revista Nature por la Universidad de Chicago, por Duke Health, y por los nuevos biomarcadores que se presentaron en 2026. No te voy a contar mitos, te voy a contar la verdad que cambia vidas, pero antes de entrar de lleno, necesito que me respondas algo sinceramente. ¿Cuándo fue la última vez que no pudiste reconocer un olor que antes te resultaba familiar? Quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar puede salvar la mente de alguien que amas. Hay una pregunta que me hacen constantemente los familiares de mis pacientes. Doctor, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Y yo les tengo que decir la verdad que duele. Los síntomas llevaban años ahí, solo que nadie sabía que estaba viendo. El Alzheimer es la causa más frecuente de demencia en el mundo. Más de 55 millones de personas viven hoy con esta enfermedad. Y ese número va a duplicarse para el año 2050, piénsalo, el doble. Una pandemia silenciosa que avanza lentamente sin hacer ruido, destruyendo neuronas durante años antes de que la persona olvide su propio nombre. Lo que ocurre en el cerebro es esto. Se acumulan dos proteínas tóxicas. La primera se llama beta-amiloide, forma unas placas fuera de las neuronas, como si le pusieran pegamento entre los cables. La segunda se llama proteína tau. Cuando se altera, forma ovillos dentro de las propias neuronas, como si los cables se anudaran desde adentro. Juntas, estas dos proteínas destruyen las sinapsis, las conexiones entre neuronas, y esto, presta atención, comienza hasta 20 años antes de que la persona olvide algo. 20 años, 2 décadas de daño silencioso, 2 décadas en que el cerebro está enviando señales de socorro y nadie las interpreta correctamente. Entonces, ¿cuáles son esas señales? La ciencia nos dice que la primera, la más temprana de todas, no viene de la memoria, viene de algo que prácticamente ignoramos todos los días. Quiero que entiendas algo que va a cambiar la forma en que ves tu nariz para siempre. El sistema olfatorio es la única parte de tu sistema nervioso que está en contacto directo con el mundo exterior, mientras que el tacto, la vista y el oído tienen filtros y barreras antes de llegar al cerebro. Los olores entran directamente. Literalmente viajan por tus neuronas olfatorias hasta una estructura que se llama bulbo olfatorio, que está pegado al lóbulo frontal del cerebro. Y esa ruta directa es exactamente la razón por la que el Alzheimer la usa de autopista, el hipocampo y la amígdala. El bulbo olfatorio está conectado directamente con el hipocampo, que es la estructura central de la memoria, y con la amígdala, que procesa las emociones. Son exactamente las dos zonas que el Alzheimer destruye primero. Un estudio de la Universidad de Chicago siguió durante años a adultos mayores, midiendo su capacidad para identificar olores. Los investigadores descubrieron algo asombroso. Cuando el sentido del olfato caía rápidamente, esas personas tenían menor volumen de materia gris en el hipocampo, mayor riesgo de demencia y peor función cognitiva. Y lo más impresionante de todo, el riesgo asociado a la pérdida de olfato era comparable al de ser portador del gen ApoE4, el gen de riesgo genético del Alzheimer. Tu nariz es, literalmente, una ventana abierta al estado de salud de tu cerebro. Y ahora viene lo que te dejará sin palabras. Un estudio publicado en Nature Communications en 2026 demostró que analizando células del epitelio nasal, la capa interna de tu nariz, se puede distinguir entre personas sanas, con Alzheimer temprano, y con Alzheimer avanzado con una precisión del 81%, un hisopado nasal, antes que una resonancia, antes que un análisis de líquido cefalorraquídeo, antes que cualquier síntoma visible. ¿Empezás a entender por qué tu nariz importa tanto?
Vamos a hablar ahora de las 5 señales concretas que tu nariz y tu sistema olfatorio envían años antes de que el Alzheimer sea diagnosticable. Tómalas en serio. Compártelas con tus familiares mayores. Esto puede cambiarlo todo. Señal número 1. No reconocer olores que antes te resultaban familiares. Y cuando digo antes, no hablo de hace 20 años. Hablo de cosas cotidianas. El aroma del café que te preparas cada mañana. El perfume de tu pareja. El olor a tierra mojada después de la lluvia. El detergente que usas hace años. Cuando una persona empieza a necesitar que los olores sean mucho más intensos para detectarlos, o directamente no los reconoce, es una señal de alerta neurológica. Esto se llama hiposmia, la disminución del olfato. Y en el 85% de los casos de Alzheimer temprano, la hiposmia aparece antes que cualquier queja de memoria. Pensá en esto. ¿Conoces a alguien mayor que ya no cocina con sabores? ¿Que come soso? ¿Que ya no percibe cuando algo huele mal en la cocina? Eso no es que se acostumbró. Eso es una neurona olfatoria que está fallando. Ahora la hiposmia también puede tener otras causas. Resfríos crónicos, tabaquismo, golpes en la cabeza. Por eso lo que define a la señal de Alzheimer es que es progresiva, que empeora con el tiempo, que no se relaciona con ninguna infección, y que viene acompañada de otras pequeñas señales que vamos a ver a continuación. Pero hay un detalle que casi nadie menciona, y que para mí es el más importante de la señal número 1. ¿Cuál es? Me lo voy a guardar 30 segundos más. Primero quiero que entiendas de dónde viene el daño real. Para entender por qué el olfato falla primero, tenés que entender lo que el Alzheimer hace al cerebro desde adentro, y lo que voy a describir es microscópico, pero las consecuencias son enormes. Imagina tus neuronas como una red de ciudades conectadas por autopistas. Las autopistas son las sinapsis. El tráfico en esas autopistas son los neurotransmisores, los mensajeros químicos que llevan información. Ahora imagina que alguien empieza a arrojar pegamento en todas esas autopistas. Al principio el tráfico se hace lento, después algunos carriles colapsan, finalmente algunas ciudades quedan completamente aisladas. Eso es la beta-amiloide. Ese pegamento se llama placa amiloide, y la primera autopista donde comienza a depositarse es la que conecta el bulbo olfatorio con el hipocampo. ¿Por qué ahí primero? Porque esa región tiene alta densidad neuronal, alta actividad metabólica, y una vulnerabilidad biológica específica que los científicos aún están estudiando. Lo que sí sabemos es que cuando esa zona empieza a cargarse de placas, lo primero que notas, aunque no lo asocies, es que los olores se van apagando. Y mientras las placas crecen silenciosamente, la proteína tau empieza a volverse loca adentro de las neuronas. Normalmente tau estabiliza los microtúbulos, que son como los rieles internos por donde las neuronas transportan nutrientes y señales. Cuando tau se hiperfosforila, es decir, cuando le cambia su forma química, ya no puede hacer su trabajo y los rieles colapsan. La neurona queda sin combustible, sin comunicación, y muere. Este proceso puede llevar entre 15 y 20 años, silencioso, invisible, sin que la persona note nada más que un olfato que lentamente se apaga. Y ahora viene la parte que más impacta a mis pacientes cuando les explico esto en consultorio. ¿Querés saber qué le pregunto primero a una persona cuando sospecho de Alzheimer temprano? No le pregunto si olvida las llaves, le pregunto cuándo fue la última vez que disfrutó de verdad el aroma de su comida favorita. La señal número 2 es menos conocida, pero en la práctica clínica es una de las que más nos alarma a los neurólogos. Se llama parosmia, la distorsión del olfato. No es que el olor desaparezca, es que se percibe mal. ¿Qué significa? Que la persona puede oler el gas de la cocina pero no identificarlo como peligroso. Puede percibir que algo huele raro pero no sabe que es comida en mal estado. O al revés, puede rechazar comida perfectamente fresca porque la percibe como podrida. Esto no es capricho, no es que se le cruzaron los cables, es exactamente eso, se le están cruzando los cables. Las neuronas que interpretan la señal olfatoria están procesando mal la información porque el daño en el bulbo olfatorio ya está afectando la forma en que el cerebro decodifica los olores, y esto tiene consecuencias muy concretas en la vida diaria. Familias que notan que el abuelo ya no percibe el olor a humo de un incendio, que la abuela no siente cuando hay gas, que siguen comiendo alimentos en mal estado porque no los huelen. No es descuido, es neurología. Te doy un dato que a mí me preocupa profundamente. Un estudio de la Rush University siguió a adultos mayores durante años
y detectó que la velocidad a la que caía el olfato predecía mejor el riesgo de Alzheimer que muchas pruebas de memoria estándar. Más rápido cae el olfato, más cerca está el diagnóstico. La pregunta entonces no es si vas a perder el olfato, la pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas perdiéndolo sin saberlo? Porque la señal número 3 que te voy a mostrar en un momento es aún más sutil, y apuesto a que la reconoces en alguien que conoces. Cuando hablo de señales tempranas del Alzheimer, la mayoría piensa en olvidos, pero hay algo que sucede mucho antes, en la noche, mientras dormís, y que casi nadie relaciona con el cerebro. Me refiero a los trastornos de conducta en sueño REM. Durante la fase REM, que es cuando soñamos, el cuerpo normalmente queda paralizado. Eso es un mecanismo protector, para que no actuemos físicamente lo que soñamos. Pero cuando el Alzheimer y otras demencias comienzan, ese mecanismo falla, la persona empieza a moverse mientras duerme, a hablar en voz alta, a golpear, patear, gritar, incluso caerse de la cama. ¿Conoces a alguien que hace eso? Porque en la neurología moderna, este síntoma es considerado un marcador preclínico de neurodegeneración. Es decir, puede aparecer hasta 10 años antes del diagnóstico formal. Pero hay otro aspecto del sueño que importa aún más en la prevención. Y aquí es donde quiero que pongas toda tu atención, porque este dato te va a cambiar la rutina nocturna. Durante el sueño profundo fase en REM, el cerebro activa lo que se llama el sistema linfático. Es básicamente el sistema de limpieza cerebral. Las células de soporte abren espacio entre ellas para que el líquido cefalorraquídeo fluya y se lleve la basura metabólica del día. ¿Y cuál es la principal basura que elimina ese sistema de limpieza nocturna? Beta-amiloide. La misma proteína tóxica que forma las placas del Alzheimer. Si no dormís bien, menos de 6 horas, sueño fragmentado, insomnio crónico, ese sistema de limpieza no funciona. La basura se acumula, las placas crecen, el proceso de Alzheimer se acelera. Dormir mal no es un hábito de vida. Dormir mal es una forma silenciosa de intoxicar tu cerebro noche tras noche. La cuarta señal es la que más frecuentemente confunden las familias con «ya está viejo» o «está cansado». Y es exactamente por eso que la quiero explicar con todo el detalle que merece. Se llama desorientación espacial leve, y no me refiero a perderse en una ciudad desconocida, me refiero a perderse en caminos conocidos, en el barrio de siempre, en el supermercado de años. ¿Por qué ocurre esto? Porque el hipocampo, que ya mencioné como el gran damnificado del Alzheimer, no solo procesa la memoria, también procesa la navegación espacial. Hay células específicas en el hipocampo que se llaman células de lugar y funcionan como un GPS interno. Cuando el Alzheimer daña el hipocampo, ese GPS empieza a fallar. Los primeros episodios son breves y la persona lo racionaliza, me distraje, estaba pensando en otra cosa, pero si empiezan a repetirse, si la persona duda antes de doblar en una esquina que conoce de memoria, si tarda más de lo normal en orientarse dentro de su propio hogar, eso no es distracción. Eso es el hipocampo enviando una señal de auxilio. Y hay un detalle que distingue la desorientación del Alzheimer de la desorientación normal. La persona con Alzheimer temprano generalmente no recuerda el episodio después, o lo minimiza de una forma que no es coherente. No sé por qué me pasó, dicho con una calma que no corresponde a lo que acaba de suceder. Observa a tus mayores en ese sentido. No los corrijas inmediatamente. Observa cómo reaccionan emocionalmente cuando se desorientan. Esa reacción emocional es también información neurológica, pero la quinta señal es la que más me impactó cuando la leí en la literatura científica, y es la que menos se menciona en los medios de comunicación. Dame 2 minutos más. ¿Conoces esa sensación de que la palabra está en la punta de la lengua y no sale? Todos lo experimentamos alguna vez. Se llama fenómeno tip of the tongue, y es normal y ocasional. Pero cuando empieza a ocurrir con palabras cotidianas, con nombres de objetos simples, cuando alguien dice eso, lo que se usa para, no sé cómo se llama, señalando la cafetera que usa hace 20 años, eso ya no es normal, eso es anomia. La dificultad para acceder al nombre de las cosas, y la anomia es uno de los marcadores lingüísticos más tempranos del Alzheimer, porque el lenguaje no vive solo en un lugar del cerebro, vive en redes neuronales ampliamente distribuidas. Cuando esas redes empiezan a perder conexiones, el acceso al vocabulario se vuelve lento, impreciso, fragmentado. Me pasas la cosita esa, la del agua, señalando el vaso. ¿Cómo se llama el
el aparato ese de la cocina, señalando el microondas. Esto lo escucho en mis consultas con una frecuencia que me preocupa. Y lo más común es que la familia lo minimice porque siempre fue distraído, o es que está cansado. Pero cuando lo rastreamos hacia atrás, encontramos que ese fenómeno lleva meses o años instalándose gradualmente. La buena noticia, y la voy a repetir muchas veces en este video porque importa, es que detectar estas señales temprano cambia completamente el panorama. No existe cura para el Alzheimer, pero sí existen intervenciones que pueden retrasar su avance de forma significativa, y cuanto antes se detecta, más tiempo se gana. ¿Cuánto tiempo? Eso es exactamente lo que te voy a explicar ahora. Quiero que visualices una línea de tiempo. A la izquierda, hoy, a la derecha, el diagnóstico de Alzheimer. Entre esos dos puntos, hay una distancia que los científicos estiman entre 10 y 20 años, y en ese espacio es donde se juega todo. Los nuevos biomarcadores en sangre, especialmente la proteína p-tau 217, pueden detectar señales de Alzheimer temprano años antes de cualquier síntoma cognitivo. Un estudio publicado en abril de 2026 demostró que este marcador aparece en sangre antes de que los estudios de imagen muestren algo, y antes de cualquier deterioro visible. ¿Pero qué hacemos con ese tiempo? Hay algo que la medicina ha comprobado con solidez creciente: la reserva cognitiva. Es la capacidad del cerebro de resistir el daño antes de que se manifieste, y se puede construir. No es algo con lo que naces o no naces. Es algo que creas activamente con hábitos específicos. Un cerebro con alta reserva cognitiva puede tener placas de beta-amiloide y funcionar normalmente durante años, más que un cerebro sin esa reserva. Hay personas que llegan a los 90 años con el cerebro lleno de placas amiloides y nunca presentaron síntomas de demencia. ¿Por qué? Porque construyeron una reserva neuronal tan sólida que compensó el daño. Eso significa que el destino no está escrito. Y el trabajo que haces hoy en tu cerebro, o que dejas de hacer, tiene consecuencias reales décadas más adelante. En las próximas escenas te voy a decir exactamente qué construye esa reserva y qué la destruye. Pero antes, necesito mostrarte lo que pasa cuando se diagnostica tarde, porque esa imagen es la que más moviliza a las personas a actuar. En 20 años de práctica clínica, la escena que más se me queda grabada no es la del paciente con Alzheimer avanzado. Es la del familiar sentado enfrente de mí, con los ojos llorosos, preguntando: ¿cuándo empezó esto, doctor? ¿Por qué no lo vimos antes? Y yo tengo que decirles que empezó hace 10, quizás 15 años. Que hubo señales, que el olfato empezó a cambiar, que hubo noches con movimientos extraños, que hubo momentos en que no encontraba las palabras, que se perdió 2 o 3 veces en lugares conocidos, y que nadie lo conectó. El diagnóstico tardío tiene un costo enorme. No solo médico, emocional, económico, familiar. Según la Organización Mundial de la Salud, el costo global del cuidado de personas con demencia supera el $1 billón anuales. El 80% de ese cuidado lo asumen familiares que no estaban preparados, que no eligieron ese rol, que de repente tienen que dejar de trabajar, sacrificar su salud, posponer sus vidas. Un diagnóstico temprano no evita el Alzheimer, pero permite planificar. Permite intervenir cuando las intervenciones tienen efecto. Permite que la persona viva más tiempo con independencia y dignidad. Permite que la familia se prepare, en lugar de encontrarse de golpe con una crisis, y esto es lo más importante que quiero que te lleves de este video. El diagnóstico temprano no depende solo de los médicos, depende de que vos, y yo, y todos, sepamos qué señales buscar, porque el médico ve al paciente una vez cada 6 meses, vos los ves todos los días. El siguiente bloque del video es el que más valor tiene para la prevención. Y te anticipo algo: hay un hábito cotidiano que reduce el riesgo de Alzheimer hasta en un 40%. ¿Lo adivinas? El arma más poderosa que existe contra el Alzheimer no es un medicamento, no es una pastilla, no es una inyección. Es algo que el cuerpo humano fue diseñado para hacer y que la vida moderna nos robó. Es el movimiento. El ejercicio aeróbico, caminar rápido, andar en bicicleta, nadar, trotar, genera algo extraordinario en el cerebro. Estimula la producción de una proteína llamada BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro.
Pensá en el BDNF como el fertilizante de las neuronas. Las hace crecer, las fortalece, aumenta la cantidad de sinapsis. Estudios longitudinales que siguieron a miles de personas durante décadas mostraron que quienes hacían ejercicio aeróbico regularmente tenían hasta un 40% menos de riesgo de desarrollar Alzheimer. 40%. No en un laboratorio con ratones, en seres humanos reales. ¿Y cuánto ejercicio es necesario? Los estudios señalan beneficio claro con 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado, que son 30 minutos, 5 veces por semana. Una caminata rápida, eso es todo lo que se necesita para activar un mecanismo cerebral de protección. Y hay algo aún más específico que descubrieron recientemente: el ejercicio no solo aumenta el BDNF, también mejora el flujo del sistema linfático nocturno que te mencioné antes. O sea que la persona que hace ejercicio durante el día duerme mejor, y al dormir mejor, limpia mejor el cerebro de beta-amiloide. Es un círculo virtuoso. Movimiento, no mejor sueño, no limpieza cerebral, menos acumulación de placas. La falta de movimiento genera el círculo opuesto. ¿Y hay algo que potencie el ejercicio en términos de protección cerebral? Sí, y es el siguiente pilar de prevención que voy a explicar. El cerebro pesa alrededor de 1,4 kilogramos. Representa apenas el 2% del peso corporal, pero consume el 20% de toda la energía del organismo. Es el órgano metabólicamente más activo del cuerpo, y lo que le das de combustible importa de manera profunda. La dieta mediterránea y la dieta MIND, que es una variante diseñada específicamente para el cerebro, son las que tienen mayor evidencia científica en la prevención de demencia. ¿Qué tienen en común? Aceite de oliva virgen extra, frutas de colores, verduras de hoja verde, pescado azul rico en omega 3, frutos secos, legumbres, y una presencia mínima de azúcar, ultraprocesados y grasas saturadas. Los ácidos grasos omega 3, especialmente el DHA, son componentes estructurales de las membranas neuronales. Sin suficiente DHA, las neuronas son literalmente menos eficientes en transmitir señales. Y el cerebro occidental moderno está crónicamente deficiente en omega 3, pero lo más impactante de la investigación nutricional y cerebro es lo que ocurre con el azúcar. El Alzheimer tiene un apodo que los investigadores usan de forma creciente: diabetes tipo 3, porque la resistencia a la insulina, el mismo mecanismo que causa la diabetes tipo 2, también ocurre en el cerebro, y cuando el cerebro no puede usar la insulina correctamente, las neuronas se quedan sin energía y mueren. El azúcar en exceso, el sedentarismo y la obesidad abdominal son factores de riesgo modificables del Alzheimer, lo que significa que reducirlos reduce el riesgo. ¿Cuánto reduce? Los estudios hablan de que controlar los factores metabólicos puede retrasar o prevenir hasta 1/3 de los casos de Alzheimer. 1/3 de 55 millones de personas. Eso no es anecdótico, eso es salud pública. Hay algo que los cerebros de las personas que llegan a los 90 años sin demencia tienen en común. Y no es genética, no es suerte, es que sus cerebros estuvieron activos toda la vida, aprendieron cosas nuevas, resolvieron problemas, se relacionaron socialmente, fueron curiosos. Eso construye lo que llamamos reserva cognitiva. Es la capacidad del cerebro de compensar el daño, de crear rutas alternativas cuando las originales se dañan, de seguir funcionando bien aunque haya placas amiloides. Pensá en el cerebro como una ciudad. Una ciudad con muchas rutas entre barrios puede seguir funcionando aunque algunas calles queden cortadas. Una ciudad con una sola autopista, cuando esa autopista se corta, queda paralizada. La estimulación cognitiva construye esas rutas alternativas, y lo que se ha comprobado es que hay actividades específicamente más eficaces que otras. Aprender un idioma nuevo activa redes cerebrales amplísimas y tiene evidencia muy sólida como protector cognitivo. Aprender a tocar un instrumento musical, actividades que combinen componentes físicos, cognitivos y sociales al mismo tiempo, como el baile, tienen uno de los efectos más potentes documentados en la literatura científica. El ajedrez, los crucigramas, las palabras cruzadas, ayudan, pero son menos potentes que actividades que requieren aprender algo genuinamente nuevo y que involucren coordinación motora y contacto social. Y hablando de contacto social, hay un factor de riesgo del Alzheimer que en los últimos años escaló en los rankings de los investigadores, y es uno que la sociedad moderna está empeorando activamente.
La soledad mata neuronas. No es una metáfora, es biología. El aislamiento social crónico activa en el cerebro los mismos circuitos de estrés que el peligro físico. Cuando una persona está socialmente aislada durante periodos prolongados, el organismo interpreta eso como una amenaza. Se eleva el cortisol, se activa inflamación sistémica, y esa inflamación que es crónica y de bajo grado, es uno de los mecanismos que acelera la neurodegeneración. Un metaanálisis que revisó estudios con más de 3 millones de personas, concluyó que la soledad aumenta el riesgo de demencia en un 50%. 50%. Es uno de los factores de riesgo más grandes que existe. Y estamos viviendo una epidemia de soledad. El mundo post-pandemia multiplicó el aislamiento. Los adultos mayores que perdieron sus redes sociales, que dejaron de salir, de reunirse, de tener conversaciones sustanciales, están pagando un precio neurológico muy concreto. La conversación activa el cerebro de una manera que ningún otro estímulo replica. El intercambio social requiere procesar emociones, interpretar lenguaje no verbal, recordar contexto, hacer inferencias, es entrenamiento cognitivo de alta intensidad. ¿Y sabes cuál es el tipo de conversación más protectora? La que genera desacuerdo amigable, el debate, el intercambio de ideas divergentes, porque obliga al cerebro a mantener perspectivas múltiples al mismo tiempo, que es una función de los lóbulos frontales que el Alzheimer destruye tempranamente. Pero hay una causa de daño cerebral que a mí, como neurólogo, me preocupa en este momento histórico más que ninguna otra, y tiene que ver con algo que haces probablemente varias horas al día. No vengo acá a decirte que el celular te va a dar Alzheimer. La relación es más compleja que eso, pero hay algo que la tecnología moderna está haciendo al cerebro que los neurólogos observamos con creciente preocupación. El scroll infinito, las notificaciones constantes, el contenido en formato corto, el multitasking digital permanente están entrenando al cerebro en un modo de atención fragmentada, breve, superficial, que salta de un estímulo al siguiente sin profundizar en ninguno. Y el problema no es la tecnología en sí, el problema es que ese modo de atención fragmentada es el opuesto exacto a lo que el cerebro necesita para construir reserva cognitiva. La reserva se construye con atención sostenida, con concentración profunda, con procesamiento de información compleja durante periodos prolongados. Los estudios de neuroimagen muestran que la atención sostenida durante periodos de 40 minutos o más activa redes neuronales de alto orden, la corteza prefrontal, la red de modo por defecto, que son exactamente las que el Alzheimer ataca. Si esas redes no se ejercitan regularmente, se debilitan. Si se debilitan, son menos resilientes al daño. No te estoy diciendo que elimines el celular, te estoy diciendo que al menos una vez al día, tenés que poner el celular boca abajo y hacer algo que requiera tu atención completa durante 40 minutos sin interrupción. Leer un libro, escribir, cocinar con plena atención, tener una conversación sin mirar la pantalla. Esa práctica sostenida en el tiempo es ejercicio cerebral real, y el cerebro que lo recibe está construyendo una reserva que puede marcar la diferencia en tus 70, 80 o 90 años. Hay una hormona que, en pequeñas dosis, nos salva la vida, nos pone en alerta cuando hay peligro, nos da energía para responder, agudiza los sentidos. Esa hormona es el cortisol. El problema es cuando esa hormona se activa crónicamente. Cuando el cuerpo vive en un estado permanente de estrés, el cortisol no baja. Y el cortisol elevado crónicamente hace algo devastador en el cerebro. Encoge el hipocampo, lo reduce literalmente. Los estudios de resonancia magnética en personas con estrés crónico muestran un hipocampo más pequeño que el de personas sin ese nivel de estrés. Y ya sabemos que el hipocampo es la estructura central de la memoria, la primera víctima del Alzheimer, el GPS interno del cerebro. El estrés crónico no es solo sentirse mal, es una condición neurobiológica que está dañando activamente una de las estructuras más importantes para tu cognición. Y las fuentes de estrés crónico en el mundo moderno son bien conocidas: presión laboral sin descanso, conflictos relacionales sin resolución, preocupaciones económicas constantes, el bombardeo de noticias negativas, la incertidumbre permanente, la meditación, la respiración consciente, el contacto con la naturaleza, el ejercicio, sí, de nuevo el ejercicio, son los mecanismos más estudiados para reducir el cortisol y proteger el hipocampo. No te pido que medites 2 horas al día,
Te pido que todos los días tengas 10 minutos de desactivación real, sin pantallas, sin tareas, sin estímulos. El cerebro que descansa activamente tiene menos inflamación, mejor función hipocampal y mayor resistencia al daño neurodegenerativo. Y ahora vamos a hablar de algo que no podés ignorar si te importa la salud de tu cerebro a largo plazo. Hay una revisión publicada en la revista The Lancet que calculó qué porcentaje de casos de Alzheimer se podrían prevenir si se controlaran los factores de riesgo modificables. ¿El resultado? Hasta un 45% de los casos de demencia podrían prevenirse o retrasarse. El 45%, casi la mitad. ¿Cuáles son esos factores? Te los enumero con el porcentaje de riesgo que cada uno aporta. Baja educación en la infancia, afecta la reserva cognitiva base, pérdida de audición no tratada, el cerebro que no recibe estímulo auditivo se atrofia. Hipertensión arterial, daña los vasos cerebrales pequeños. Obesidad, genera inflamación sistémica y resistencia a la insulina cerebral. Tabaquismo, reduce el flujo sanguíneo cerebral y aumenta el estrés oxidativo. Depresión, hay evidencia bidireccional, la depresión puede ser causa y síntoma de neurodegeneración. Sedentarismo, ya lo mencionamos. Diabetes tipo 2, la diabetes tipo 3 del cerebro. Aislamiento social, contaminación ambiental, consumo excesivo de alcohol. Muchos de estos factores los podés modificar hoy, no mañana. Hoy. Tratar la hipoacusia, pérdida de audición, es uno de los más subestimados. El cerebro que no escucha bien, no recibe estímulos, deja de procesar información auditiva compleja, y esa falta de estimulación tiene un efecto cognitivo directo. Usar audífonos cuando se los necesita no es una cuestión de coquetería, es protección neurológica. Pero hay un factor de riesgo que quiero desarrollar en profundidad en la escena siguiente, porque es el que más me preguntan mis pacientes y el que más malentendidos genera. Si tu papá tuvo Alzheimer, o tu mamá, o un abuelo, estás escuchando este video con una mezcla de información y miedo. Y quiero ser absolutamente honesto con vos sobre lo que la genética significa y lo que no significa. El gen más conocido como factor de riesgo genético del Alzheimer se llama ApoE4. Tener una copia de ese gen aumenta el riesgo entre 3 y 4 veces. Tener 2 copias, una de cada padre, lo aumenta hasta 12 veces. Eso suena aterrador, pero escúchame bien. Tener el gen ApoE4 no es una sentencia, es una probabilidad. Hay personas con 2 copias del gen que llegan a los 90 años sin demencia. ¿Por qué? Porque la genética establece el terreno. Los hábitos determinan qué crece en ese terreno. Solo el 1% de los casos de Alzheimer son de causa puramente genética, lo que se llama Alzheimer familiar de inicio temprano. El 99% restante tiene una causa multifactorial, donde los hábitos de vida, los factores ambientales y la reserva cognitiva juegan un papel determinante. Lo que esto significa es que el historial familiar es información valiosa y debe motivarte a actuar antes, no a resignarte, pero no es un destino escrito. Ahora, si tenés historia familiar de Alzheimer, ¿qué debería hacerse? En consulta, hablo de esto claramente. Evaluación neuropsicológica regular a partir de los 50 años. Medición de biomarcadores cuando esté disponible. Y sobre todo, implementación activa de todos los factores protectores que hemos mencionado. Porque si vas a correr un riesgo mayor, tu reserva cerebral tiene que ser mayor también. En los últimos años, hubo avances reales en el tratamiento del Alzheimer. No curas, pero sí modificadores de la enfermedad. Y eso es un cambio histórico, porque durante décadas los tratamientos solo trataban síntomas, sin tocar el proceso de fondo. Los medicamentos lecanemab y donanemab son anticuerpos monoclonales que se dirigen a la beta-amiloide y la eliminan del cerebro. Los ensayos clínicos mostraron que ralentizan el deterioro cognitivo en fases tempranas, no detienen la enfermedad, pero reducen la velocidad a la que avanza. Sin embargo, hay que ser honestos sobre las limitaciones. Estos tratamientos tienen efectos adversos serios en algunos pacientes, principalmente inflamación y microhemorragias cerebrales, son extremadamente costosos y por ahora solo funcionan en fases muy tempranas de la enfermedad, cuando todavía hay neuronas sanas que proteger. Lo que esto significa para vos y para mí es que el diagnóstico temprano ya no solo permite planificar, ahora permite acceder a tratamientos que pueden marcar una diferencia real en la progresión de la enfermedad. Pero el mayor avance en el horizonte próximo no es farmacológico, es diagnóstico,
el análisis de sangre basado en TEU217 que ya mencioné, y el hisopado nasal con análisis genético que puede detectar cambios preclínicos con 81% de precisión, van a transformar la neurología preventiva en los próximos años. Estamos llegando a un punto donde detectar el Alzheimer temprano va a ser tan accesible como un análisis de sangre de rutina, y ese punto cambiará todo. Voy a darte ahora lo más valioso que puedo darte en este video, un plan de acción concreto, porque no me sirve que salgas de acá asustado, me sirve que salgas con algo que puedas hacer hoy mismo. Hoy, hace el test olfativo más simple del mundo. Cerra los ojos y pedile a alguien que te pase 4 objetos con olor distinto. Café, naranja, jabón, canela. ¿Los identificas todos correctamente y con facilidad? Bien. Si dudas en alguno o no podés identificarlo, anótalo y repetí en 3 meses. Esta semana, revisa cuántas horas dormís de promedio. Si son menos de 6, eso es urgente. El sueño no es lujo, es mantenimiento cerebral obligatorio. Suma 30 minutos de caminata rápida al día. Eso es todo. Sin gym, sin equipamiento. Caminata rápida con los brazos moviéndose. Este mes, empezá a aprender algo genuinamente nuevo. Un idioma, un instrumento, un baile, no para ser experto, para activar circuitos cerebrales que no usás habitualmente. Este año, si tenés más de 50 años, o si tenés historia familiar de Alzheimer, pedile a tu médico una evaluación neuropsicológica. Es una batería de pruebas cognitivas que establece tu línea de base y permite detectar cambios con el tiempo. Y si notaste en vos mismo o en alguien cercano 3 o más de las señales que mencioné en este video, pérdida de olfato progresiva, desorientación en lugares conocidos, dificultad para encontrar palabras, trastornos de sueño REM, confusión con olores, no esperen. Consulten con un neurólogo, no para asustarse, para saber y actuar. El conocimiento sin acción es información. El conocimiento con acción es protección. Llegamos al final de este video, y quiero decirte algo que digo en mi consultorio cuando alguien sale con un diagnóstico difícil. La mejor herramienta contra el miedo es el conocimiento. Y el conocimiento solo vale si lo compartís. Si en algún momento de este video pensaste en alguien, un padre, una madre, un abuelo, un amigo, que podría estar mostrando algunas de estas señales, compartí este video con ellos, no para alarmarlos, para que sepan qué buscar, para que tengan la conversación con su médico, para que actúen mientras hay tiempo. El Alzheimer es una enfermedad devastadora, pero no es invisible. Deja señales, y la nariz es una de las primeras en recibirlas. Yo trabajo todos los días con pacientes que llegaron tarde, y todos los días trabajo también con personas que llegaron a tiempo, que detectaron las señales, que hicieron los cambios, que están hoy a sus 70,80 años, con una mente activa y una vida plena. La diferencia no siempre es la genética, a veces la diferencia es este video, es esta conversación, es que alguien se tomó el tiempo de aprender y de actuar. Soy el Dr. Héctor Donochi. Si este video te dio valor, si sentiste que aprendiste algo que puede marcar una diferencia en tu vida o en la de alguien que amás, suscríbete al canal, activa las notificaciones, porque seguimos trabajando juntos por el cerebro que mereces tener. Y en el próximo video, vamos a hablar de algo que muy pocos médicos se animan a decir en público, cuáles son los medicamentos de uso común que aumentan el riesgo de demencia y que probablemente estés tomando sin saberlo. Nos vemos ahí.